¿Qué aprendemos de esta descripción matemática, hermanos? ¿Qué aprendemos de esto? Este hombre debía muchísimo más allá de su capacidad de pago. Y usted póngase a pensar, poniéndose en ese lugar. Vamos a poner que usted tiene un trabajo aceptable, un trabajo donde tiene un salario que no es tan malo, no es tan bueno, pero un salario que usted puede vivir más o menos las condiciones necesarias de esta vida. Pero ¿qué pasaría si de repente le dijeran que usted tiene una deuda de esa magnitud? Bueno, ¿cómo se involucró en esta situación? Nadie lo sabe. Y no es el punto también averiguar cómo es que se involucró. Alguien ha dicho que el siervo del relato podría haber sido un principal que había hecho trampa en sus impuestos, o que había hecho trampa en los fondos del reino. Sin embargo, parece improbable que lo anterior explicara esta deuda tan enorme, tan colosal, hermanos. Entonces, para dar una idea de lo colosal de esta deuda, se habla de que el ingreso total por impuesto de las 5 provincias de Palestina de aquel tiempo, hermanos, como lo eran Judea, Perea, Idumea, Samaria y Galilea, eran solamente 800 talentos. En otras palabras, la deuda del siervo era más de 10 veces la cantidad del presupuesto nacional, hablando de la Palestina de aquel tiempo. Entonces, viene otra interrogante, hermanos. ¿Cómo podía un hombre deber tanto? ¿Cómo podía un hombre deber tanto? La respuesta es lo que parece, hermanos, es que no podía deber eso. Era imposible que un hombre debiera eso. Entonces viene otra interrogante, hermanos. ¿Por qué usó Jesús esa figura? ¿Por qué usó el Señor Jesucristo esa figura? Hermanos, Él deseaba mostrar cómo era el perdón en el reino de los cielos. Vuelvo otra vez al verso 23 del capítulo 18 de Mateo. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, para dejar impresos en sus oyentes la magnitud del perdón de Dios. Tenía que dejar impreso en ellos la magnitud de la deuda. O sea, el pecado, hermanos, del cual son perdonados cuando se vuelven hijos de Dios. Entonces, hermanos, la lección, óigase bien, la lección que aquí se está dando consiste en que debido a nuestro pecado, nosotros también estamos completamente endeudados. El pecado es tan terrible, es tan duro, hermanos, el pecado, que ofende al Dios Altísimo, al punto de que jamás podamos nosotros mismos corregir la situación. Nosotros le debemos una deuda que es imposible que podamos pagar, y esa es la realidad de cada uno de nosotros. En el versículo 25, miren lo que leemos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Para que se le pagase la deuda. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que pudiera pagar? Volviendo otra vez a los cálculos matemáticos, hermanos.
Supongamos que la deuda era equivalente a 10 millones de dólares, con un interés del 5%, el interés por sí solo sería de $500,000 al año, o sea, $500,000 al año. ¿Qué probabilidad tenía de pagar esa cantidad mientras estuviera en la cárcel? Aún si tuviera, hermanos, si tuviera 100 hombres trabajando para él por fuera, estos podían haber ganado apenas la suficiente cantidad solamente para pagar los intereses de su deuda. El hecho es que no tenía probabilidades de pagar jamás lo que debía. En otras palabras, quedó en la cárcel por el resto de su vida. Su castigo, hermanos, traduciéndolo a nuestro entendimiento, sería duradero. Un castigo totalmente duradero. Hermanos, y así nos sucede a nosotros. Así nos sucede a nosotros. Nuestro pecado es tan terrible que el único castigo justo es el infierno. Miren qué duro lo que les estoy diciendo. Nuestro pecado es tan terrible que el único castigo justo es el infierno. Ha pecado por cuanto todos han pecado, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, versículo 23. Allí está declarando esa situación, hermanos, no es invención de su servidor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren qué duro. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios lo hace responsable de su pecado. Su pecado es tan terrible que crea una deuda que jamás podrá pagar. Está completamente perdido a causa del pecado. No puede compensar a Dios por los pecados cometidos contra él. Y finalmente, Dios lo llama a cuentas por su pecado y lo castiga por ese pecado. Entonces, hermanos, ¿qué castigo es ese? ¿Qué castigo es ese que aquí está hablando? ¿Cuál es ese castigo que aquí se presenta? Dice que la paga del pecado es muerte, hermano. La paga del pecado es muerte. Y hermanos, esa muerte consiste en separación de Dios en el infierno. Separación de Dios en el infierno. Qué cuadro realmente más triste que aquí se está describiendo. Un cuadro triste. Sin embargo, el relato no termina allí. Vemos al hombre en otra etapa. Yo les dije que les voy a presentar 4 etapas. La primera etapa la he terminado. Dice, era un siervo que no podía ser perdonado. Pero luego la segunda etapa que viene, hermanos, es que era un hombre perdonado. En el versículo 26 leemos, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínense a este hombre postrado, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Imagínense qué valor de este hombre, yo te lo pagaré todo. Pero veamos el otro lado. Duele ver cómo creía él que podía pagar todo. Sin embargo, esto vio. Su única posibilidad de perdón era entregarse a la misericordia de un Señor misericordioso. Y la anterior, hermanos, declaración es también nuestra única posibilidad.
Nosotros no podemos ser salvos por nuestras buenas obras, hermanos. Tenemos que entender eso bien claramente. Que la única manera en la que podemos ser salvos es entregándonos totalmente a la misericordia de un Dios misericordioso. Esa es la realidad que se nos presenta escrituralmente hablando. Yo le digo, cuando usted esté listo para ser perdonado, no venga a nuestro Señor con esta actitud. Mira, Señor, soy una persona buena, sencillamente no he sido muy religioso y finalmente he decidido unírmele, he decidido obedecerle y he decidido ser parte de la iglesia. Creo que podemos llegar a un buen arreglo en este asunto. Y entonces yo, Señor, me bautizo si perdonas mis pecados. Y entonces si perdonas mis pecados, entonces estaré de tu lado y creo que tendrás suerte de tenerme a mí. Esa es la actitud que muchas personas demuestran para recibir el perdón de nuestro Señor. Es como las personas que juegan un billete de lotería y le están diciendo a Dios: Señor, si me das el premio gordo, yo te voy a dar la 10ª o la 4ª parte de ese premio gordo. ¿Ve? Esa actitud en cuanto al pecador también es demostrada. Hermanos, esa no era la manera de ser perdonado. Porque para ser perdonado usted tiene que venir diciéndole al Señor: nada traigo conmigo, Señor, solamente me aferro a tu cruz. Y reconociendo, hermanos, reconociendo que le debe a Dios más de lo que pueda usted pagar, porque usted y yo nunca le vamos a poder pagar a Dios todo lo que Él ha hecho para darnos la salvación tan bendita que hemos recibido. Entonces, hermanos, tiene que venir suplicando, como oró aquel publicano: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esta es la actitud que se tiene que mostrar. Usted tiene que venir confesando, como lo hizo aquel también hijo pródigo. Aquel hijo pródigo que dijo: Padre, he pecado contra el cielo. Padre, he pecado contra el cielo, yo no soy digno, le dijo. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Por supuesto, usted tiene que venir a Cristo en la forma que ha dado Dios en la Biblia, y es creyendo en Jesús, a aquellos que no han obedecido, confesando su fe, arrepintiéndose de sus pecados y siendo bautizados para ser salvos. Sin embargo, cuando usted haga esto, o cuando haga todo esto, no lo debe hacer como llegando a un arreglo con Dios, lo que decía anteriormente: tantas obras de mi parte por la misma cantidad de salvación de tu parte. O sea, tanto te doy yo, tanto me das tú. Yo he cumplido con lo que tú me dices. Ahora que he cumplido, me sumerjo a las aguas del bautismo. Ahora te toca a ti. Me vas a dar esto, me vas a dar aquello. Ya no me voy a enfermar, ya no voy a aguantar hambre, ya no voy a tener deudas, ya no voy a tener tribulaciones. No. Si usted tiene esa actitud, está completamente equivocado. Entonces, hermanos y amigos, usted tiene que hacerlo como si le rogara, humildemente le suplicara misericordia a Dios, dándole cuenta de que nada de lo que pueda hacer le dará la salvación. Y miren lo que dice el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Miren qué hermoso. Qué bueno, voy a imaginar
que yo a uno de ustedes le debo, voy a poner una cantidad, voy a poner $10,000, le debo eso al hermano Ricardo, y yo no le puedo pagar. Y de repente el hermano Ricardo un día bendito viene y me dice: hermano Alexander, ya no se preocupe, yo le perdono la deuda. Hermano, ese sería un día feliz para mí, que un hermano mío en Cristo Jesús me perdone una deuda tan enorme de $10,000. Pues esto es lo que aquí está pasando. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Estas, hermanos, son las buenas nuevas. El rey le perdonó con toda voluntad una deuda que era imposible que el siervo pudiera pagar. Aplicado a nosotros, hermanos, eso es lo que se llama gracia, hermanos. Eso es lo que la Biblia lo presenta como la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene valor, hermanos. Cuando somos salvos, Dios nos perdona mucho más allá de lo que nosotros realmente merecemos, hermanos. Nos concede un favor que no nos hemos ganado. En otras palabras, lo que decía en esta ilustración de mi hermano Ricardo, Dios cancela una deuda que nunca pagamos y no podíamos pagar y que no teníamos ninguna esperanza de pagar. Observe que en el relato el rey no perdonó al siervo después de que éste pagara la deuda. Tampoco nos perdona Dios solamente después de que hayamos hecho lo suficiente para borrar nuestra deuda con Él, sino que Dios acepta. Miren lo que oyen y lo que la palabra de Dios dice. Dios acepta, hermanos, la sangre de Cristo como pago por la culpa de todos nuestros pecados, en lugar de exigirnos pagar por ellos en el infierno eterno. Miren lo que dice en Tito capítulo 3 y el versículo 5. En Tito capítulo 3 y el versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero hermanos, el relato no termina ahí. Es triste decirlo, pero después de ser perdonado, miren, el siervo no logró perdonar a otro. ¿Cuál es esta tercera etapa que quiero considerar? Primero, era un siervo que no podía ser perdonado por la magnitud de su deuda. Segundo, era un hombre perdonado, la segunda etapa. Y en tercer lugar, era un siervo que no perdonaba. En el versículo 28 leemos: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. En salvadoreño, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Hermanos, ¿qué es lo que vemos acá? Que era un sinvergüenza, hermanos. Qué sinvergüenza este hombre. Fue perdonado. Debió haberse estado gozando. Debió haberse sentido bien con todos. Debió haber perdonado con liberalidad todo lo que se le debía. Sin embargo, vino directamente de la presencia del rey y se abalanzó sobre el hombre que le debía algo a él. Tomó a este pobre hombre por el cuello y comenzó a ahogarle diciendo: págame
lo que me debes. Págame lo que me debes. El hecho, hermanos, es que a él se le debían 100 denarios. Es lo que dice la Escritura acá. Y esto tal vez habría sido el equivalente de alrededor, noten lo que va a oír, el equivalente alrededor de $20, hermanos. O sea, el salario de 100 días de trabajo, de acuerdo a aquella época. Esto quiere decir que hoy sería tal vez una deuda, de acuerdo a los salarios de estos tiempos, de unos $5,000. Esta es una suma considerable, pero es una suma que puede ser pagada, hermano. Usted adquiere una deuda de $5,000, si le dan 2, 3, 4 años, poco a poco usted puede pagar esta deuda, pero no puede pagar una deuda de 10 millones o mucho menos de 50 millones. Sin embargo, lo importante es el contraste entre esta deuda y la del hombre que había sido perdonado. Comparemos esta deuda de $20 con una de $10 millones. Se le debía, hermanos, una cantidad comparativa, el 2% de 10,000, hermanos, ¿sí? O el 2% si le aumentamos de 10 millones, de un 1% de lo que se le había perdonado. ¿Qué aprendemos, hermanos, de lo anterior? Sencillamente esto: lo que sea que se nos pida perdonar, ni siquiera se compara con lo que Dios nos ha perdonado. No importa cuán grandes son los pecados de los demás contra usted. No importa, hermanos. Sus pecados contra Dios eran y son infinitamente más grandes. Mis pecados contra Dios, hermanos, son infinitamente más grandes. Entonces, no debería usted estar profundamente dispuesto a perdonar los errores que los demás han cometido contra usted. Esa es la interrogante. En los siguientes 2 versículos leemos así, hermanos. Miren lo que dice. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Espeluznante pero real, hermanos. El siervo de nuestro relato fue perdonado, pero no podía perdonar. Se encontró a sí mismo en el lugar del rey. Tenía el poder para perdonar, pero no perdonó. Sin embargo, no había aprendido nada del ejemplo que su rey le había dado. Cuando hubo caído delante del rey, el rey le perdonó. Cuando su consiervo, hermanos, cayó delante de él, se negó a perdonar. Lamentablemente, hermanos, a veces nosotros somos así. A pesar de que hemos sido perdonados, nos negamos a perdonar. Y es una realidad. Ya he mencionado la gracia de Dios, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Alguien me desaira y en lugar de perdonar este desaire, me acuerdo de ello y lo desairo la próxima vez que me ve. Me desquito, me vengo. Tal vez creo que alguien en mi trabajo ha procedido así. Tal vez porque veo que a mi compañero o compañera de trabajo le han ascendido y a mí no me han ascendido. Así que hago todo lo que puedo para obstaculizarle en su nuevo trabajo, en su nuevo puesto. Y así sucesivamente. Usted analice cada situación en una forma personal.
Lo más triste, hermanos, que lo anterior incluso sucede en la iglesia, sucede en nuestros hogares. Eso es lo más triste. No me dejan impartir una clase y siempre anuncian cuando alguien se enferma, pero nunca cuando yo me enfermo. Yo les haré saber quién soy, no los perdonaré, haré que lo sientan, los heriré de todas las formas que pueda. O sea, eso es pensar vengativamente. Y la palabra de Dios dice que mía es la venganza, que la venganza solo es de nuestro Señor, que la venganza solo es de nuestro Dios. Pero yo tengo en mis genes el deseo de la venganza. Hemos sido perdonados bastante, pero hermanos, nos negamos a perdonar incluso cuando los pecados contra nosotros son bastante pequeños, incomparables con los pecados, con este enorme pecado de ese hombre que debía esa enorme cantidad. En el versículo 31, hermanos, miren lo que leemos. Dice el versículo 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Es correcto angustiarse cuando los cristianos no perdonan. Sin embargo, lo importante es que el rey se dio cuenta. Aquel rey se dio cuenta, hermanos. ¿Se acuerdan que dije a ustedes que ese rey está representado o representando a nuestro Dios? Nuestro rey, hermanos, esto es Dios, sabe cuando no perdonamos. Él sabe cuando no perdonamos. Y lo anterior nos lleva a la siguiente y última etapa de este siervo. Y esta cuarta etapa que se nos presenta aquí es que se hizo un siervo imperdonable. Ustedes me perdonan que les esté alargando, pero yo quiero presentar esta lección en una forma total y completa, porque nosotros, como iglesia, como hogares, como individuos, necesitamos tener en mente y corazón esta lección. No solo hoy domingo 2 de septiembre, hermanos, sino tenerla presente para toda nuestra vida. Se hizo un siervo imperdonable. En tanto se negara a perdonar, no podía ser perdonado. Los versículos 32 y 33, miren lo que nos dicen. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Lo razonable era que este hombre, que había sido perdonado, ofreciera la misma clase de perdón a los demás. Eso era lo razonable. Lo razonable es que nosotros, que hemos sido perdonados a manos llenas por nuestro Dios, hermanos y hermanas, y amigos que me escuchan, ofrezcamos la misma clase de perdón a los demás. Se nos manda a hacerlo de esta manera. Si la Escritura dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, hemos de amar a los demás de la manera como Dios nos ama y perdonar a los demás de la manera como Dios nos ha perdonado. Sin embargo, podríamos presentar esta objeción: esta persona no es lo suficientemente buena para que yo le perdone.
Y podríamos hacernos esta interrogante: ¿cuán buenos éramos cuando Dios nos perdonó? O decir también en esta declaración: esta persona me ha hecho muchísimas cosas terribles para yo perdonarla. Pero hagámonos esta también otra interrogante: ¿pero qué tan terrible fue lo que le hicimos a Dios? Yo siempre he dicho que si usted y yo hubiéramos sido a lo mejor participantes de aquella multitud después que le había recibido cuando él entra en aquella asna: Hosana al Salvador, Hosana a este Mesías que viene, todos contentos. Pero unos días después, esos mismos gritaron: crucifícale, crucifícale. Hermanos, a lo mejor nosotros, al haber estado en esa multitud, hubiéramos gritado lo mismo: crucifícale, crucifícale. Hermanos, esta persona me ha hecho muchísimas cosas terribles para yo perdonarla. Ese es el razonamiento que empleamos. Pero qué tan terrible fue lo que le hicimos a Dios. Fue el equivalente, hermanos, de una deuda de 10,000 talentos. Se lo digo con toda libertad. Mis pecados equivalen a esa deuda de 10,000 talentos. Yo ya no le digo cantidades, porque a esta altura que usted ha escuchado entiende el mensaje. Jesús fue azotado, Jesús fue escupido, hecho burla, golpeado y crucificado, hermanos, asesinado de la peor manera. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a perdonar. Él estuvo dispuesto a perdonar. También podemos decir: pero esta persona jamás ha venido a mí rogándome mi perdón. Nunca ha venido esta persona. ¿Le había alguien pedido perdón a Jesús antes de que el Señor orara diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? En otras palabras, no hay excusa para nuestra negativa a perdonar. No hay, hermanos, ninguna excusa para nuestra negativa a perdonar. Así como Dios estuvo dispuesto a perdonarnos en una forma espontánea, en una forma profusa, también nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. El versículo 34, noten lo que dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuáles son las consecuencias de ser alguien que no perdona? En primer lugar, cuando no perdonamos, hacemos enojar a Dios. Hacer enojar a Dios, hermanos, es algo terrible. Usted recuerde lo que hemos visto en la lección anterior acerca de Ezequiel, de lo que es el celo de Dios cuando provocamos a Dios en una forma denodada, en una forma completamente exagerada. Un Dios enojado es iracundo, porque la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En segundo lugar, cuando no perdonamos, estaremos sujetos al mismo castigo que Dios tenía en mente originalmente para nuestro pecado. Para nuestro pecado. Dice acá el relato de nuestro Señor Jesucristo que el rey tomó de vuelta el perdón que había dado y lanzó al siervo en prisión hasta que hubiese pagado lo que debía. ¿Cuánto tiempo sería eso, hermanos? ¿Cuánto tiempo sería eso? Para siempre.
para siempre y para siempre. Jamás sería capaz de pagarlo. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando no perdonamos, estamos sujetos a la misma condena. Y miren lo que va a oír. Cuando no perdonamos, estamos sujetos, yo no diría tanto así, a la misma condena, a la peor condena. ¿Por qué? Porque estamos sujetos al castigo eterno. Y el castigo eterno, hermanos, es estar eternamente condenado. Póngale cuidado a esto. En el versículo 35 leemos: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Duro pero cierto. El Señor Jesucristo está hablando acá. El perdón de Dios para con nosotros depende de nuestro perdón para con los demás, hermanos. Esa es la realidad. Y nuestro perdón tiene que ser de todo corazón, no como dice el dicho popular, del diente al labio. Si usted va a perdonar del diente al labio, mejor ni perdone, ni intente perdonar, porque ese no es el perdón que Dios quiere. Si nos negamos a perdonar, no seremos perdonados. Vamos aquí en Mateo, en el capítulo 6, versículo 14. Allí el Señor estaba hablando sobre esa situación en una forma también muy clara. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todos, hermanos, necesitamos la misericordia, la gracia y el perdón de Dios para ser salvos en primera instancia. Y luego, hermanos, para seguir siendo salvos. Qué bonito fuera que nos bautizáramos. Yo me bauticé hace 44 años casi ya, y qué bonito fuera que eso me hubiera sellado para hacer mis negruras y ofender a cuantos pueda y cuantas veces quisiera, y ya estaría totalmente salvo. Qué bonito fuera. Fuimos perdonados, fuimos salvados en ese instante, pero luego necesitamos trabajar en nuestra vida personal para seguir siendo salvos, porque de lo contrario perderemos nuestra salvación. En conclusión, quiero decir lo siguiente. Hemos hablado de 4 niveles en el relato de este siervo. En primer lugar, estaba sin perdón. En segundo lugar, fue perdonado. En tercer lugar, él no perdonaba. Y en cuarto lugar, no se le podía perdonar. Sospecho, hermanos, que todos podríamos estar clasificados en alguna de estas categorías. ¿Cómo lo clasificarían a usted? Yo no soy Dios. Usted lo sabe mejor. Yo no estoy en la condición de ser un juez, porque el juez es nuestro Dios. El rey que aquí del cual he hablado era Dios, y es Dios y sigue siendo Dios. Si está sin ser perdonado, recuerde que Dios le ama y desea perdonarle. Hablo con mis amigos. No importa cuán terribles sienta que hayan sido sus pecados. La palabra de Dios es clara. Todos sus pecados serán perdonados. También recuerde que si tan solo viene a Él de la forma en que Él ha dado su palabra, no hay posibilidad de que rehúse recibirlo, perdonarle y hacerlo suyo. Este es el mensaje, hermanos, que la palabra de Dios nos presenta acerca del perdón. Un mensaje duro, un mensaje claro, pero un mensaje real. Usted, hermano, usted, hermana, tómelo para usted. Yo lo tomo para mí. El Señor me ayude lo más que pueda, hermanos, a no olvidar esta situación tan bella
de enseñanza. Que el Señor me ayude, hermano. Que el Señor le ayude a usted, amigo, a reconocer el perdón que el Señor les quiere dar